Bueno, entiendo que esto es el Red District, el distrito rojo. Acá hay unos lugares para adultos. Más allá ya no hay más luces. Acá comienza todo. Así que vamos. Este espectáculo de luces en esta calle de Montreal se llama Luminotherapy. Es una instalación que se da todos los años. Entiendo que va cambiando, se van agregando cosas, quizá van cambiando algunas de las instalaciones. Esto es lo que nos ha tocado a nosotros este año. Es toda una serie de cuadras que las han decorado con estos sistemas de luces interactivos. Este evento anual transforma el Quarter de Spectacles, que es esta zona aquí en Montreal, en una instalación de arte con obras iluminadas, interactivas, proyecciones en los edificios y paisajes sonoros. Comienza puesto unas luces ahí arriba que iluminan las calles. Es el edificio verde, este es el edificio de Desjardins donde hemos estado. Las luces, todos los colores, ¿no? Seguir avanzando por acá. Una pista de patinaje con unos restaurantes ahí encima. Se ve muy chévere todo. Buen lugar para sentarse a comer. Tienen unas mesas, ¿no? Con fuego. Calentarse ahí. Vamos a ver esto. Arriba hay unos restaurantes. Sí, más lugares para comer. Me imagino que alquilan los patines. Así que vamos a seguir avanzando. Parece que han puesto unas luces, ¿no? Que iluminan los árboles y las paredes, ¿no? Acá, toda esta zona está iluminada. Este es el edificio de Desjardins, totalmente verde, en bacán. Está Tim Horton, nunca puede faltar, muy clásico acá en Canadá. Luminotherapy, este espectáculo se lleva a cabo principalmente en esta calle, la calle St. Catherine West, en el Quarter de Spectacles, como les había mencionado. Aquí podemos ver esta serie de obras de arte iluminadas e instalaciones diseñadas para iluminar los meses de invierno, que nos proporciona esta experiencia entretenida, diferente a todos nosotros que venimos a visitar esta ciudad. Está chévere eso, ¿eh? Especie de carrusel por allá, temprano. Crystal Salt. Todo esto, toda esta zona es el Quarter de Spectacles, que es un distrito ubicado en el centro de Montreal. Es reconocido como el corazón cultural de la ciudad. Creo que sí se merecen esta designación. Aquí es donde se encuentran todos estos museos, edificios, espectáculos que nos entretienen todas las noches. Esto no sé qué es. Gira solo, hay que girarlo. Esta área abarca aproximadamente 1 kilómetro cuadrado y es conocida por su alta concentración de lugares culturales como teatros, salas de conciertos y espacios de exhibición. ¿No se mueve solo o no? Ah, no, hay que meterle fuerza. Está chévere esto, ¿eh? Pero se entretiene acá. Allá atrás me acabo de dar cuenta de un edificio conectado por un puente. Chévere. Como les comentamos en el video anterior, aquí se filmaron escenas de la película John Wick. Acá veo que hay una especie de placita que está con la música. Vamos a ver de qué se trata. Este evento también alberga numerosos festivales durante todo el año, como el Festival Internacional de Jazz de Montreal y Jazz for Laughs, Solo por Risas. Todos conocemos ese show que hacen bromas en la calle, ¿quién no lo ha visto? Todo esto es aquí, en Montreal, en el Quarter de Spectacles. Y me voy a bajar con cuidado, está todo muy bien.
a ver si pasamos por ahí. Creo, ¿no? La gente está jugando ahí con esas cosas. Vamos a pasar por acá. Pero bueno, no esperaba que haya sonidos por ahí. Suena como agua. Esa es la primera parte. Así que vamos a seguir avanzando. Una proyección en ese edificio. Y hay ver más cosas, pero bueno. Vamos a seguir por acá. Y ahí está ese puente que me llama la atención. Esto es el Museo Contemporáneo de Montreal. Ahora tiene sentido. Vamos a seguir avanzando. Me gusta mucho ver la nieve caer. Las luces. Entonces sigue avanzando. Parece que solo hay luces. Estoy seguro. Unas torres ahí, ¿no? Hay más de estas construcciones interesantes. Restaurante. Este evento típicamente se da a finales del año, parece ser un evento de invierno que va muy bien con la nieve, con este ambiente surreal que se da en esta época del año. Y así se ve desde acá, tengan una idea, bien chévere. Ya hemos comenzado al revés. Seguimos la última ruta nocturna por Montreal antes de irnos. Vamos por acá, creo yo. B&W, las ganas de una hamburguesita, pero son una muy buena hora de salud. Hay una iglesia. Unas iluminaciones acá. Está chévere. ¿Eso? Stop. Red Mark, like I'm straight, so you should. So I was up, you should result. Let me go play some. But boy, you should go. How much that mean? Like, so, like. Esta es la calle Saint Catherine, es una de las calles comerciales más famosas de Montreal y también fue utilizada como lugar de filmación, como la película John Wick.
Montreal tiene inviernos fríos y nevados, los inviernos son bastante largos, la nieve cubre todo aquí, a veces es difícil caminar, así que eso tómenlo en cuenta. Si vienen en invierno, les recomiendo tener botas para la nieve, a veces la nieve se derrite, se forman charcos, les recomendamos tener ropa abrigadora. Todas las recomendaciones que aplicarían para lugares extremos aplican para aquí en Montreal. Sin embargo, en verano Montreal es un lugar bastante agradable, llega a ser bastante caliente, muy cálido, con temperaturas alrededor de los 20, 30, inclusive diría más. Nosotros hemos estado aquí para un evento en el verano y se sentía bastante calor. Canadá es conocido por ser un país de extremos, extremo calor, extremo frío. Entiendo que Ottawa es una de las capitales con climas más extremos del mundo, así que hay que tomarlo en cuenta. Montreal es generalmente una ciudad segura, pero como en cualquier ciudad, tengan sus precauciones básicas, especialmente en lugares concurridos, con mucha gente y durante la noche. Siempre tengan sus cosas a la mano, sepan dónde están y no sean muy confiados. La gente aquí es muy amable, muy acogedora, la ciudad es bastante diversa, con una mezcla de culturas, así que van a encontrar gente de todo el mundo. Nosotros hemos conocido mucha gente latina, mucha gente europea, así que estén preparados para hacer algunos amigos por acá. En términos de costos, Montreal puede ser más accesible que otras ciudades en Canadá, especialmente que Toronto y Vancouver. Claro que el costo de vida varía dependiendo del estilo de vida y las preferencias, pero en general los precios de vivienda, de transporte, de comida son más bajos que otras ciudades grandes como Toronto y Vancouver, ¿no? Para los interesados en emigrar, en venir a vivir a Montreal, esta es una ciudad con una amplia gama de oportunidades laborales en muchos sectores como tecnología, educación, salud, obviamente turismo. Es una ciudad importante, un centro económico y cultural. El idioma a veces puede ser una barrera, es una ciudad bilingüe. Hay que hablar inglés y francés, hablar español también ayuda ya que hay bastante inmigración latina, pero sí, el idioma suele ser una barrera para muchos. Si uno habla francés, va a ser más fácil encontrar trabajo en Montreal. Muchos franceses inclusive no les gusta hablar inglés o no lo hablan perfectamente, por lo cual prefieren hablarnos en francés. La comida aquí en Montreal es bastante diversa y refleja la mezcla de culturas que existen en esta ciudad. Aquí hay bastante comida francesa, griega, italiana, libanesa, vietnamita y mucho más. Aquí también se encuentra la comida local de Quebec. A diferencia de la francesa, la comida local, que tiene gran influencia francesa, hace mayor uso de ingredientes locales y regionales que pueden incluir productos como el jarabe de arce, la carne de cerdo, los productos lácteos y los productos del mar del Atlántico Norte. Estos ingredientes le dan a la comida de Quebec un sabor único y distintivo que no se encuentra en la cocina francesa tradicional. La cocina de Quebec también ha sido influenciada por una gran variedad de culturas, incluidas las indígenas y las británicas, lo que ha dado lugar a platos únicos y fusiones culinarias, como el poutine, el tourtière y el pudding chumel. Esta zona incluye varias áreas identificables, cada una con su propio carácter y sus atracciones distintivas. Una de estas áreas es el Quarter Latin, rica en instituciones culturales y educativas. Es el hogar de la Université du Québec a Montreal, numerosos teatros, cines, cafeterías y librerías. Aquí en esta zona se encuentra la Maison Symphonique, el Teatro Maison Nouvelle y otros teatros y salas de conciertos. Este barrio está estructurado con una extensa obra de arte pública y actividades culturales frecuentes. Uno puede caminar tranquilo, es un punto central para muchas personas, tanto lugareños como los turistas. Aquí venimos todos a disfrutar de Montreal.
Pareciera que faltara una cultura, ¿eh? Estatua. Estas escaleras, pues, imagínense, ya está de hielo. Qué bravo. Oh, se están saliendo partidos. No sé. Estoy seguro que meterles por acá. No me acuerdo exactamente cuál era. Creo que debe ser a la izquierda. Ahí está. Ahí está mi. Acabo de ver. What's up, bro?